Santiago capítulo 5, versículo 11. ¿Sí me escuchan atrás? ¿O lo subo 3 decibeles? Santiago capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hablar de Job es hablar, hermanos, de un hombre que sufrió, hermanos, en todos los ámbitos de la vida. Hablar de Job, hermanos, es hablar de un personaje, hermanos, de los primeros en el universo. Ya que Job, hermanos, el libro de Job es más antiguo, hermanos, según los escritores, que Génesis. Hablar de Job, hermanos, es compararse quizás con alguno de nosotros. Dice Santiago capítulo 5, versículo 11, hermanos, dice: bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Santiago, hermanos, reconoce a Job de su gran virtud, de su paciencia. ¿Por qué, hermanos? Bueno, vamos a ver por qué lo menciona Santiago. Vamos a ver, hermanos, ahora sí vamos hasta Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Job, hermanos, tenía cualidades, tenía virtudes, y así mismo, hermanos, la misma palabra de Dios muestra, hermanos, y deja palpable en las Escrituras para tomar ejemplo de él, hermanos, y así mismo compararnos quizás algunos de nosotros con lo que le aconteció a él. Aunque seamos hijos de Dios, aunque tengamos una hermosa vida, hermanos, aunque seamos hermosos y perfectos, va a haber un momento en nuestro episodio de nuestra vida, hermanos, que vamos a tener algunas tribulaciones, vamos a tener algunos sufrimientos. Y en esos momentos, hermanos, ¿qué irá a acontecer con cada uno de nosotros? ¿Nos vamos a mantener firmes como Job? ¿Iremos a tener la paciencia que tuvo Job? ¿O seremos como la esposa de Job? El día de hoy, hermanos, vamos a ver el sufrimiento y bendición de Job. Capítulo 1 de Job, hermanos, versículo 13 al 17, acontece esto. Dice, hermanos, la palabra de Dios que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Dice el versículo 14: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, vino otro que dijo: los caldeos hicieron tras 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense, hermanos, en un episodio de un momento, todo lo que aconteció. Y lo primero, hermanos, que hemos leído en el versículo 13 al 17, Job, hermanos, sufrió
en su estado económico. Dice, hermanos, que le fue arrebatado, le fue robado asnas y bueyes y camellos. La economía, hermanos, cuando estamos acostumbrados a un estado social, económico, y de repente, hermanos, de la noche a la mañana todo termina, es algo desastroso. ¿Por qué, hermanos? Porque quizás en un gran tiempo la persona ya estuvo acostumbrado a ese momento, a ese estado, hermanos, de no estar batallando en comprar cosas o alguna necesidad. Pero al momento, hermanos, cuando termina todo esto, quizás, hermanos, llega la desesperación, como aquellos grandes hombres que han tenido empresas grandes y de repente, hermanos, cambia la moneda, cambia el sentido del dólar y todo se viene a la quiebra. Ha habido hombres, hermanos, que se han ido hasta el suicidio. Hay hombres, hermanos, que se han quizás hasta vendido, hermanos, para pagar esa gran deuda. Desesperación. Pero en Job, hermanos, no pasó solamente la economía, sino que también, hermanos, dice que vino otra persona y le avisó que estaban sus hijos reunidos con el primogénito. De repente, hermanos, vino un gran viento y azotó ese lugar y todo, hermanos, cayó sobre ellos y todos murieron. Job, hermanos, sufrió en el ámbito familiar. Un sufrimiento, hermanos, en el cual quizás podríamos perder todo menos los hijos. Porque perder los hijos, hermanos, es doloroso. Perder los hijos, hermanos, es algo, hermanos, terrible. En mi estado, hermanos, de vida que he tenido en el cristianismo, he visto a hermanos que han perdido a sus hijos. Es algo terrible. Dice, hermanos, que perder hijos es no tener nombre. Porque perder la esposa o el esposo, pues queda viudo. Perder los padres, quedan huérfanos. Pero perder un hijo, dice que no tiene nombre. Mas sin embargo, hermanos, en Job dice que perdió todos los hijos que tenía. Me imagino, hermanos, que Job estaba recibiendo el mensaje de lo que le habían robado y quizás en su mente estaba viendo qué podría hacer, hermanos, para pagar quizás algunas deudas, quizás para el alimento y vestimenta de sus hijos. Quizás estaba todo eso en su mente y de repente llegó el mensajero y dice, ¿sabes qué? Tus hijos han muerto. Me imagino, hermanos, que le cayó como una tina de agua helada, ¿verdad? Algo desesperante. O cuando a nosotros, hermanos, nos hablan de repente, ¿sabes qué? Tu hijo ha sufrido un accidente. Me imagino, hermanos, que nos quedamos, pues, dijo que más engarrotado de cómo ando, ¿verdad? Nos quedamos perplejos, nos quedamos asustados. No sé cuál sería la reacción de nosotros, hermanos, y la verdad no sé cuál fue la reacción total de Job. Pero, hermanos, en el versículo 20, en estos dos acontecimientos sucedidos a Job, dijo en el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo esto, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sí, el nombre de Jehová bendito. Pero, ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros cuando el hermano te deja con la mano estirada? ¿Qué de nosotros, hermanos, cuando el hermano te critica? ¿Qué de nosotros, hermanos, cuando el hermano te deja plantado? ¿Qué de nosotros, hermanos, cuando el hermano te dice algo que no te gustó? Nos ofendemos y ¿qué? Y nos vamos. Y no aguantamos nada.
Ahora imagínense lo que le pasó a Job. No, pues no. Si no aguantamos un saludo que nos dejen con la mano estirada, pues menos esto. Job, hermanos, perdió las finanzas. Perdió, hermanos, los sueños, los planes, quizás que tenía con algunas ventas de sus camellos, de sus asnos o bueyes, o quizás de comprar más. Se acabaron esos sueños, se acabaron esos planes. Quizás, hermanos, en disfrutar la riqueza con sus hijos, se acabaron esos planes. Pero, hermanos, esto no fue todo lo que aconteció a Job. Pero antes de seguir con lo demás, vamos a Santiago, nuevamente, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Santiago, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Entonces, cuando usted ore por paciencia, entonces acuérdese de Santiago capítulo 1, versículo 3, que vendrán pruebas. Job, hermanos, dice capítulo 1, versículo 1, que era un hombre recto. Era un hombre temeroso, un hombre perfecto, o sea, un hombre maduro, y asimismo estaba apartado del mal. Mas sin embargo le acontecieron estas cosas. ¿Qué doy a entender con esto? Que bajo este cielo, en el cual vivimos toda la humanidad, todos, hermanos, de una u otra manera vamos a sufrir. Vamos a tener alguna enfermedad, vamos a tener algún padecimiento. Pero, hermanos, debemos de reaccionar como lo hizo Job. Simplemente dice que se arrodilló, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre y desnudo volveré a ella. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando a Job le pasó, hermanos, el sufrimiento de la economía, y luego, hermanos, de la cuestión familiar referente a sus hijos, dice el capítulo 2 de Job, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, una vara, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Ahora, hermanos, Job está sufriendo en su cuestión personal. Ahora, hermanos, le ha llegado una enfermedad. Le ha llegado, hermanos, una sarna maligna que ha cubierto desde los pies, hermanos, hasta la coronilla. Y dice, hermanos, que se está rascando, me imagino, hermanos, por desesperación, por comezón, por ardor, y está sentado en medio de la ceniza, tristeza, agonía. ¿Qué tan fuerte, hermanos, sería Job para soportar todo esto que le estaba sucediendo en ese lapso de su vida? Hay a veces, hermanos, que en nuestra vida, o en sus familiares quizás, de repente se enferma el padre de familia y muere, como los vecinos de allá, ¿verdad? Y luego, hermanos, al mes murió también la esposa, seguiditos. Y a veces, hermanos, por el sufrimiento de los padres, se enferman los hijos. Y luego, hermanos, por las deudas de los entierros de los padres, andan todos desesperados porque no hayan cómo pagar. Y luego, hermanos, en la familia hay muerte, hay sufrimiento, hay enfermedad y hay una desesperación terrible
que a veces, hermanos, lo que hace la persona es correr, irse y huir de los problemas. Mas, sin embargo, hermanos, Job no hizo eso. A pesar, hermanos, de que le llegó la enfermedad a él, aún, hermanos, estaba en el mismo lugar. Tanto así, hermanos, que dice el versículo, capítulo 2, versículo 9, que le llegó la mujer. ¿Por qué tienen que poner aquí a la mujer? Bueno, dice el versículo, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Algo sorprendente, hermanos, en lo cual debemos de aprender de este gran personaje llamado Job, que aparte que perdió la economía, perdió sus ojos, su familia, perdió su salud personal y perdió su matrimonio, o sea, su esposa, aún se mantuvo, hermanos, íntegro. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de nosotros iremos a soportar en algún momento de nuestra vida quizás un poquito de esto? Ahorita, hermanos, quizás pues tenemos falta de economía, pero cuando llega, hermanos, el momento que no tenemos ni un peso, hermanos, nada, que usted se meta las manos en las bolsas, en las carteras y busque por todos lados, y a veces andamos ahí buscando 50 centavos y de 50 centavos para completar para el kilo de tortillas, pero que aún y así lo encuentre, ¿verdad? Abre el refri y no hay nada, y luego vas al trabajo y te dicen: ¿sabes qué, Nicolás? Pues hoy fue el último día. Y vienes caminando, ¿verdad? Y pensando: ¿y ahora qué voy a dar de comer? ¿De dónde voy a sacar dinero para los hijos, para la esposa? ¿De dónde voy a sacar dinero para la vestimenta, para el calzado? Y luego, hermano, llegas a tu casa y te dice la mujer: ¿sabes qué? Estoy enferma. Ándale. Y a veces, hermanos, quizás llegan muchas ideas a tu cabeza que hasta te enfermas tú mismo. Cosas, hermanos, y acontecimientos que pasan en nuestra vida. Pero, hermanos, lo que no debemos hacer es renegar de nuestro Dios. Y lo único que debemos de hacer, hermanos, es glorificar el nombre de Dios. Como dijo el apóstol Pablo: sé vivir en escasez y en abundancia. He aprendido. Y esto es bueno, hermanos, aprender a vivir en escasez y aprender a vivir en abundancia. Lo hermoso de esto, hermanos, es que Dios bien sabía quién era Job. Dios, hermanos, tenía a Job en alta estima. Y por ello, hermanos, permitió que Satanás tocase a Job. Y por ello, hermanos, Job soportó todo esto que ha acontecido. Cuando aconteció esto, hermanos, cuando pasó todo ese sufrimiento, dice Job capítulo 42, Job capítulo 42, versículo 10, dice lo siguiente: y quitó Jehová la aflicción de Job. Fue un espacio de tiempo, no fue siempre. Fue una prueba. Cuando él hubo orado por sus amigos, dice, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Dice
Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, y todo lo que antes le había conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron en todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre la primera Jemima, la segunda Cesia, la tercera Keren Japú. Y no había mujer tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Cuando pasamos la prueba, cuando nos mantenemos en pie, y como dice Pablo en el capítulo 6 de Efesios, cuando tenemos toda la armadura de Dios y podemos combatir y seguimos firmes hacia adelante y nos mantenemos en oración, y jamás sale en nuestra boca, hermanos, ningún mal, jamás renegamos ante Dios, sino al contrario, todo decimos gloria a Dios. Dios conoce nuestros corazones, según 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Él escudriña lo interior de nosotros. En un momento, hermanos, todo lo que hemos sufrido será felicidad. Todo, hermanos, será gran bonanza. Si no es en esta vida, hermanos, será en la eternidad. Algo maravilloso, hermanos, que nos enseña Job, que debemos de soportar las pruebas, las aflicciones. Debemos, hermanos, de soportar lo que venga a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios confía en que sí podemos. Dios confía, hermanos, y conoce a cada uno de nosotros que soportaremos lo que venga a nuestra vida. Y quizás pueden venir enfermedades terribles, pero debemos de confiar en Dios. Quizás pueden venir escasez económica, pero debemos de confiar en Dios. Quizás, hermanos, puede haber una ruptura matrimonial, pero debemos de confiar en Dios y siempre procurar, hermanos, de glorificar el nombre de nuestro Dios. Hasta ahorita, hermanos, entre nosotros, pues estamos tranquilos. No ha habido un momento, hermanos, de muerte. No ha habido, hermanos, un momento de un problema terrible. No ha habido, hermanos, un momento de quizás escasez económica en ceros. Pero, ¿cuál va a ser nuestra reacción cuando acontezca esto? ¿Qué será de nosotros, hermanos, si de repente hay un Job ahí sentado, rascándose la espalda, lleno de llagas? ¿Le iremos a hacer el feo? ¿No lo iremos a saludar? ¿Todos nos iremos a caminar hacia allá y lo dejamos ahí sentado? Dios permita, hermanos, de que siempre nosotros, hermanos, mostremos la misericordia, mostremos la bondad, mostremos el amor, así como Dios lo ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, seamos como Job. Soportó la economía, soportó la muerte de sus hijos, soportó su enfermedad y soportó, hermanos, la ruptura de su esposa. Y simplemente, hermanos, dice la palabra de Dios que en todo lo que sucedió, dice, no pecó con sus labios. Es cierto, a veces nos quejamos de las enfermedades, ¿verdad? Pero una cosa es quejarse y otra cosa es renegar ante Dios.
Pero aquí lo bonito, hermanos, es que después de todo ese acontecimiento, después de soportar todo esto, Dios duplicó la bendición a Job. Dios permite, hermanos, que nosotros algún día, si nos acontece esto, hermanos, glorifiquemos a Dios por lo que nos pasa y Dios bendecirá el resto de nuestra vida. Dios los bendiga, hermanos.